Vamos a hacer un alto mientras declaran también los otros ministros para volver al estadio de las preguntas de la prensa para poder nosotros conversar respecto a una aseveración que ha hecho el dueño del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, quien ha señalado de que el ministro de Salud, parte integrante del gabinete Torres, podría revelar una supuesta mafia en la compra de vacunas. Para ello, estamos en comunicación vía Zoom en este momento con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, a quien le damos la bienvenida y le damos la pregunta de manera inmediata. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido a Perú 21. ¿Cuál es su respuesta ante esta aseveración del líder de Perú Libre, quien dice que tendría un destape y lo cual los tendría a ustedes, los exministros, atemorizados? Bueno, yo creo que las afirmaciones del señor Cerrón son absolutamente irresponsables y las rechazo totalmente. No existe ninguna mafia, por lo menos no ha existido durante el gobierno del presidente Sagasti, que me correspondió ser ministro de Salud y firmar los contratos de compra de las vacunas contra el COVID. Todo se ha hecho en forma lo más transparente. Es cierto que hay reserva en los contratos, pero todos los países del mundo han suscrito así, y son las reservas respecto a precios y algunas condiciones de compra. Pero todo se ha hecho defendiendo los intereses del país y por lo tanto con la mayor claridad y honestidad, sobre todo. Además, cuando la Contraloría nos ha pedido copia de los contratos, nosotros hemos entregado a la Contraloría. O sea, la Contraloría tiene los contratos, lo que pasa es que no los podemos hacer públicos, pero los organismos de control y así como también se entregó en su oportunidad a la Comisión Especial sobre el COVID del Congreso de la República. Entonces, aquí no hay nada bajo la manga. Además, no hemos tenido ningún intermediario. Las negociaciones han sido hechas directamente por el gobierno a través de nuestra Cancillería, con la participación del MINSA y de Economía y Finanzas y supervisado por el presidente de entonces, don Francisco Sagasti, y la premier de entonces, Violeta Bermúdez. Entonces, todo lo que se ha hecho en forma transparente. Pero es además irresponsable la afirmación del señor Cerrón, porque ya con el gobierno del presidente Castillo, el ministro Ceballos ha firmado contratos similares, exactamente iguales, también con Moderna y con Pfizer para el año 2022. Entonces, la acusación de que habría una mafia es una acusación también contra el gobierno del presidente Castillo, lo cual es absolutamente contradictorio. Y el comportamiento del presidente Sagasti y de su gobierno ha sido completamente opuesto a lo que fue la experiencia de gobierno del señor Cerrón en el gobierno regional de Junín, donde ha sido no solo denunciado, sino sentenciado por irregularidades en el manejo de Junín. La estrategia que ha emprendido el exministro Ceballos es la misma que ha dejado el gobierno de Sagasti, ¿nos dice usted? No le escuché bien. La estrategia emprendida... sí, doctor, no se preocupe, muchas gracias. El doctor Ceballos, quien también ha estado en el gobierno de Pedro Castillo, ¿ha continuado con los mismos contratos, con la misma estrategia? Bueno, el exministro Hernando Ceballos ha continuado las estrategias de compra que nosotros iniciamos hasta julio del año pasado y la estrategia de aplicación de las vacunas. Pero no solo eso, sino que aparte de las 98 dosis contratadas por el gobierno del presidente Sagasti hasta el mes de julio, ya durante el gobierno del presidente Castillo
con el ministro Hernando Ceballos, se han firmado contratos exactamente iguales por Pfizer, por 35 millones más para este año 2022, así como con Moderna por 20 millones más para este año 2022, y también se firmó un contrato adicional con Sinopharm por 8 millones. Entonces, son exactamente los mismos contratos que se suscribieron hasta julio, los mismos que se han suscrito con posterioridad ya con este gobierno. El dueño del partido de gobierno Perú Libre, exministro, ha indicado que había un silencio cómplice y el contrato fue reservado. ¿Podría usted explicar un poco más, no solamente a Cerrón, sino a la ciudadanía, para poder entender por qué estos contratos son reservados? Mire, todos los contratos de todas las vacunas han tenido un mismo modelo. Las empresas lo que han pedido es reserva a los diferentes países. Y todos los países han firmado con las mismas reservas. Reservas en cuanto al precio, porque había obviamente una competencia en el mercado, y reservas en cuanto a las condiciones de compra más específicas. Eso que ha sido el modelo que se ha seguido a nivel mundial no tiene nada de malo porque no oculta irregularidades que pudieran afectar al país. En ningún caso esos contratos han sido lesivos a los intereses del país, sino al contrario. Es por la firma de estos contratos que hemos podido tener vacunas de manera suficiente y de haber estado en la cola entre los países latinoamericanos, porque hasta febrero del año pasado no habíamos conseguido vacunas con el anterior gobierno de Vizcarra y no se había podido vacunar. Recién a partir de ahí se empezó a vacunar porque se logró a través de esos contratos adquirir las vacunas. Entonces, lo que hay que hacer, al contrario, es felicitar las gestiones que se hicieron en su oportunidad y no lo que pasó con el gobierno de Vizcarra, que no firmaron y por lo tanto en el país se retrasó la vacunación y ese retraso nos ha costado miles de vidas. Felizmente, a partir de febrero del año pasado hemos tenido vacunas y ahora se han salvado miles de vidas. Correcto, doctor. Ya para finalizar, yo quería preguntarle a usted un tema de apreciación. ¿Cuál sería la motivación para que Vladimir Cerrón acuse que existe una mafia en el Ministerio de Salud, acuse a los exministros que respondan y además, ¿por qué? ¿Por qué lo motiva a pronunciarse de esa forma, de arremeter de esa forma contra el Ministerio de Salud, contra los ex titulares al dueño del partido a través de sus redes sociales? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una cortina de humo para esconder el fracaso de esta gestión que estamos viendo todos a nivel del gobierno, pero además para cubrir las acusaciones y las investigaciones y sentencias que sobre la gestión del señor Cerrón como gobernador de Junín se han venido haciendo, y por lo cual él fue excluido de la candidatura de vicepresidente porque no podía ser candidato con una sentencia ejecutada, y ahora hay nuevas investigaciones. Lo que está haciendo es una cortina de humo para tapar esas irregularidades. Y aquí lo único que recuerda es ese dicho de que el ladrón cree que todos son de su misma condición, y eso no es así. Correcto, doctor. Nos quedamos con ese último mensaje. Ahora vamos a regresar. Le cuento, está viendo una conferencia en la PCM y está acompañándolo ahí al premier, el ministro de Salud, a quien el día de hoy el Colegio Médico, el ente deontológico, ha pedido una vez más su renuncia. Muchísimas gracias. ¿Algo que desea agregar, por favor, en la parte final? Bueno, también sobre lo declarado por el señor ministro Condori, igualmente yo rechazo la acusación de que habría una mafia en el MINSA, porque también eso es otra cortina de humo para tapar las denuncias que contra él se vienen haciendo, como las que ha hecho el Colegio Médico.
Y si él ha descubierto una mafia, que la denuncie con nombre y apellido. Cuando nosotros descubrimos lo que se llamó el Vacunagate, nosotros formamos una comisión en un plazo perentorio de 10 días y señalamos los responsables y se tomaron las decisiones. Si el doctor Condori tiene evidencias de ese tipo, que lo haga inmediatamente y que no se cubra con esa cortina de humo frente a las acusaciones que le hacen contra él. Eso es lo que yo respondo. Gracias, doctor. Felicitamos además que usted lo diga de frente y sea frontal, poniendo los puntos sobre las IES. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad, ministro.